Bien, amigos de su noticiero El Mirador, y pues como les hemos ofrecido en el transcurso de esta semana, le tendremos unas entrevistas que tienen como finalidad pues orientar el voto, incentivarlos a votar este 11 de septiembre. Y el día de hoy me acompaña el joven sacerdote Guillermo Delgado. Él es originario de El Salvador, con 12 años de radicar en Guatemala y 4 años de radicar en Cobán. Es profesor en teología y ética y está colaborando en procesos de investigación. Uno de ellos es sobre los cambios en la familia. Bienvenido, Padre Guillermo, a su noticiero El Mirador. Muchas gracias por invitarme y por, sobre todo, poner nuestro pensamiento en este proceso tan interesante electoral para elegir a las autoridades de este país. Padre, nosotros quisiéramos que usted nos hablara un poco sobre cuál es la postura que se da en la Iglesia Católica en cuanto a la orientación hacia el voto en este proceso eleccionario. La Iglesia ha tenido siempre claro que los fieles cristianos estamos en el mundo, ¿verdad? Y que por tanto, pues hay que orientarles en base al lugar que ocupamos en el mundo. Y como personas del mundo, pues vivimos en las distintas dimensiones. Somos seres sociales, políticos, creamos relaciones económicas, tenemos sueños, tenemos necesidades. Entonces la Iglesia ha tenido siempre clara que no se le puede orientar espiritualmente si tampoco se tiene en cuenta su dimensión material, por decirlo en esos términos. Y por eso es que desde hace ya mucho tiempo la Iglesia ha establecido hasta lo que llamamos una doctrina social de la Iglesia, en donde sabe que tiene que hacerse presente y dar su voz en las distintas dimensiones de la vida de las personas y del ser humano en su conjunto. La doctrina social de la Iglesia nace precisamente para orientar a la población, a los fieles cristianos, en las distintas problemáticas como la guerra, como la participación de las personas en los problemas más importantes del mundo, ¿verdad? En sus distintas manifestaciones. Bueno, esto no incluye, Padre, ¿verdad?, el orientar la participación política partidista, o sea, por X o Y partido. La Iglesia, y digamos en este caso los ministros ordenados, en este caso tenemos hasta prohibido. Canónicamente es una prohibición, ¿verdad? Nosotros no podemos directamente participar. Ahora, eso no nos pone al margen, ¿verdad?, en el hecho que nosotros podamos orientar adecuadamente, ¿ya? Partidariamente, desde luego que no. Yo no tengo color definido. Mi color, como diría Alberto Cortés, mi bandera sería el Evangelio en este caso, ¿no? La felicidad, como decía él. En ese caso esa es nuestra bandera, el Evangelio, ¿ya? Pero el Evangelio que nunca está al margen de las preocupaciones del ser humano. Bueno, en este sentido también le pedimos al Padre Guillermo que pues haga un llamado a la población joven para que vote este 11 de septiembre. Pues yo creo que es un deber ciudadano, humano, ¿verdad?, participar en los distintos procesos políticos, sociales, económicos, humanos en su conjunto, en donde nosotros manifestamos nuestra preocupación y nuestro sentido y preocupación por el ser humano en su conjunto. Entonces yo invito de manera particular a la juventud a que se involucre, que participe. He visto con mucha alegría la participación activa de los jóvenes, por ejemplo, en construyendo un techo por mi país. Ahora la Universidad de Landívar está muy inmersa en este proceso electoral, ocupando lugares de participación, de vigilancia, de control, empujándose adelante este proceso de consolidación de la democracia en Guatemala.
y especialmente desde la juventud. Entonces, ánimo jóvenes, y yo creo que los jóvenes no solamente somos el futuro, como se dice, somos el presente, y el futuro solamente depende de lo que nosotros hagamos ahora mismo. Pero padre, la otra pregunta sería, ¿cuál debe ser o cómo debe ser el comportamiento del cristiano dentro de la política partidista? Yo creo que si los cristianos no participamos en la política, se queda algo sin hacer ahí. Tenemos que hacerlo desde las convicciones cristianas y desde las convicciones humanas, ¿verdad? O sea, tenemos que ser consecuentes con lo que creemos. Y con lo que creemos, yo digo, no solamente de cara a Dios, sino de cara al mismo ser humano. Consecuentes en eso, ¿verdad? Bueno, pero la palabra ser consecuentes puede tergiversarse, padre. Yo diría la participación del cristiano dentro de la política partidista debe ser basada también en las actitudes que el Evangelio promueve, o sea, basada en la ética, basada en la moral, ¿verdad? Sí, cuando yo digo ser consecuente, desde luego, es vivir lo que uno también anuncia. Vamos, yo creo que este no es el espacio como para expandirme demasiado, ¿verdad? Pero, por ejemplo, nosotros comenzamos a entender la misma figura de Jesús y la misma figura incluso de los santos que también han edificado la iglesia. Nos damos cuenta que ellos están inmersos en situaciones políticas intensas. Jesús, de hecho, el juicio que le llevan es un juicio político, es decir, él es consecuente en tanto que sabe hacia dónde tiene que tender el mundo y cuáles son las situaciones que le rodean, que le están afectando y que no le permiten ser plenamente humano. ¿Ya? Él cuando hace críticas a los fariseos, cuando hace crítica a los poderes de ese momento, está tomando una postura humana, ¿ya? Política, digámoslo así, definida. O sea, sabe que Dios no quiere la opresión, en este caso, de los romanos respecto a los pobres que los están saturando con impuestos. Y Jesús claramente está diciendo, estas cosas tienen que estar definidas. Este es mi proyecto. Mi proyecto del Evangelio también es un proyecto que asume en su conjunto al ser humano. Entonces, ese tiene que ser también el proyecto del cristiano. O sea, el proyecto del cristiano es el proyecto mismo de Jesús, no al margen de él. Y en ese sentido, es cuando uno se desencanta, cuando alguien con una postura cristiana, evangélica en este caso, a la luz de Jesús, llega al poder y se suma a los de siempre, ¿verdad? Asalta el poder con un discurso cristiano humanista, pero lo toca con un discurso maquiavélico, perverso, se convierte en los corruptos de siempre, ¿verdad? Se difumina entre los tantos, en la masa, y entonces ahí donde uno se queda como muy desencantado a veces, y por eso a veces uno llega a pensar que mejor los buenos líderes, los buenos ideólogos, los que sueñan con una sociedad perfecta, que quizás a veces no participen en estas cosas, ¿verdad? Porque nos desencantan, después perdemos líderes, perdemos gente. Pienso yo que mejor quizás orientar desde la base, desde el púlpito, desde la cátedra, desde la calle, desde la mesa con los hijos, con los amigos, ¿verdad? Desde el cafecito con el que compartimos. ¿Y por qué no? Involucrarnos activamente, quizás, si alguien tiene la posibilidad de involucrarse activamente en los partidos políticos, para que de ahí su pensar, para que de ahí su orientación, el que sigue creyendo en el ser humano, y que tenemos grandes líderes que nos siguen iluminando todavía a nosotros. Hay que participar activamente. Y me alegra mucho cuando catequistas, cuando gente activa en la iglesia se mete en esto. Y aunque no lleguen a asumir el poder, porque puede ser que nos desencante, pero que sí humanizan, que sí orientan, que sí empujan hacia adelante el sueño de la humanidad. Yo creo que en eso resumimos, ¿verdad, padre? ¿Cuál debe ser la participación política del cristiano a la luz del Evangelio, a la luz de la figura de Jesús? Y en la lucha constante contra la corrupción, la desigualdad, contra ese divorcio que decía Juan Pablo II entre la fe y la vida, ¿verdad? Yo creo, doña Gloria, que nosotros nunca podemos perder el sueño de alcanzar las grandes cosas.
y aunque a veces parece trillado, pero el tender hacia la justicia, hacia el bien, la libertad, que sigue siendo nuestra bandera. Y no nos tenemos que cansar de esto, ¿no? Y la iglesia en este caso empuja a que nosotros participemos hacia esos bienes máximos, digámoslo así, para que por lo menos en lo mínimo nos exijamos a la hora de entrar en nuestra relación comercial, de relaciones humanas, a la hora en que hacemos nuestras labores cotidianas, pero tender hacia mayores realizaciones. Bueno, muchas gracias, Padre Guillermo, por sus apreciaciones, por la orientación que nos dio el día de hoy. Y ya saben, amigos televidentes, lo que siempre les digo, nosotros le traemos la información sin sesgo alguno para que usted tome la mejor decisión. Y en este sentido, pues, hemos escuchado la sabia orientación de un joven sacerdote y nos da mucho gusto ver que realmente pues hay mucho futuro aún, y que pues la juventud está haciendo mucho por capacitarse, por prepararse y por cambiar un mundo, por cambiar este mundo desde el púlpito, desde la cátedra, desde la investigación. Desde la vida. Desde la vida. Muchas gracias, Padre. Pues ha sido un gusto tenerlo aquí en su noticiero El Mirador. Igualmente, mucho gusto. Muchas gracias.